¿Qué tal? ¿Cómo están amigos y amigas de esta comunidad? Como siempre un gusto, como siempre un placer que nos acompañen, que nos permitan precisamente platicar con ustedes todo lo relacionado, pues nada más ni nada menos que con el ámbito laboral, político, judicial, en fin, y quién mejor que mi querido Ricardo Landero, que se encuentra aquí con nosotros para hablar sobre esta ley Silla. ¿De qué se trata la ley Silla? Ya entró en vigor. ¿Qué beneficios tiene? ¿Qué complicaciones hay? ¿Qué tanto se va a aplicar? ¿Qué tanto no? Mi querido Ricardo, un saludo, ¿cómo estás? Hola Jesús, un abrazo desde luego a ti, a todo tu auditorio y pues efectivamente estamos teniendo digamos, avance en la estructura laboral en México y ahora le toca a la ley Silla. Oye, pues a ver, empezaría por ahí como primer saque, querido amigo. Eh, ¿Cómo van a aplicar la ley Silla? ¿Qué beneficios trae la ley Silla para el trabajador? ¿En dónde se va a aplicar la ley Silla? Mira, yo creo que tiene dos variables que tenemos que observar. Eh, Vámonos concreto al cómo sería la aplicación y luego los elementos subjetivos y los elementos prácticos de la ley. Lo que establece la reforma al 132 de la Ley Federal del Trabajo y que también se modificó el 423 de la ley es que en los trabajos de servicios, comercio y análogos, los trabajadores deben de tener un espacio y una silla para poder descansar dentro de la jornada de trabajo. Sí, recordemos que la jornada de trabajo tiene por ley que tener un descanso del trabajador. Es decir, dentro de una jornada de 8 horas, el trabajador tiene que descansar por lo menos 30 minutos a donde se tiene que separar de la fuente de trabajo y tiene oportunidad de no hacer nada, tiene oportunidad de comer, tiene oportunidad de llevar a cabo un descanso. Ese es un criterio respecto del descanso del trabajador. Pero además ahora se incluye que en los trabajos de servicios y comercio, durante ese periodo de trabajo, a donde sí tiene que estar trabajando, también tiene que tener la posibilidad de no estar parado todo el tiempo y tener pequeños descansos en una silla para poder reposar. Entonces, ¿esto por qué aplica sobre todo a comercios y a servicios? Porque es a donde están, desde luego, en un restaurante, en una tienda de departamento, en una farmacia, está parado el trabajador en un aparador, está en un hotel, están en las albercas del hotel y están todo el tiempo moviéndose y durante una jornada de 8 horas, pues obviamente el cuerpo se agota. No basta el tiempo que tienen para poder descansar. Entonces dicen, ahora se tiene que incluir pequeños momentos a lo largo de la jornada donde el trabajador pueda por lo menos sentarse 5 minutos y seguir. No existe una regla todavía para establecer cuánto tiempo son esos momentitos de trabajo, de descanso. ¿Cómo lo plantea la ley hoy? Dice, en las fuentes de trabajo debe existir un reglamento interior. Y si no hay un reglamento interior, porque vamos a suponer que sea un negocio muy pequeño, que sea un pyme de 5 trabajadores y ni siquiera tienen reglamento, bueno, lo pueden establecer en el contrato, o sea, pueden hacer un adendum, donde se pongan las reglas de cómo se va a utilizar ese pequeño lapso de descanso inter para que el trabajador se pueda sentar por lo menos unos minutos y continuar con el trabajo. Entonces, a esto va la ley Silla. Y recalcamos que va sobre todo a los temas de comercio y servicios, no tanto a las cuestiones, a las fábricas. Y sin embargo, también ahí se tiene que buscar también tener estos lapsos de trabajo, cuidando desde luego los temas de seguridad, es decir, que no haya una silla al lado de la máquina que pueda generar que el trabajador pueda tener un accidente, incluso con la propia máquina. Entonces, sí se tiene que buscar eso. Entonces, ese es el principio fundamental de la ley silla. Es un derecho a que tengas a no cansarte, a no agotarte, a no lastimarte de estar trabaje y trabaje y trabaje todo el día. ¿Cómo se va a aplicar en las fuentes de trabajo? Que es la otra pregunta. ¿Qué hago? ¿Cómo hago mi empresa? ¿No? O sea, tienes entonces que ahora ver, ahora que se empezó ya a aplicar, tienes, por ejemplo, si tengo un área de restaurante en la cocina, bueno, pues un espacio tengo que ahí destinar para poder tener una silla. ¿Qué tipo de silla? Tampoco hoy hay lineamientos. Estamos esperando, seguramente habrá una NOM
oficial por parte de la Secretaría del Trabajo que nos diga más o menos los lineamientos, como lo ha habido, por ejemplo, con el teletrabajo, ¿no? Ahí nos dicen más o menos cómo tiene que ser. Bueno, aquí tendrá que haber el criterio, puede ser una silla plegable, una silla que permita al trabajador sentarse, un respaldo, una que permita, no hay una regla hoy todavía, que esa es una duda, ¿cómo lo hago? Puedes tener una silla plegable en un rincón y el espacio suficiente para que se pueda sentar. Y eso es suficiente. ¿Cuántas sillas? ¿Cómo tienes que haber? Tampoco ahí hay una regla, ¿no? Pero bueno, si tengo 7, 10 meseros, si tengo un espacio y tengo una o dos sillas, es suficiente, no hay como tal. Ese es, en principio, el entorno general de cómo se aplica y qué tiene que ver con la ley silla. ¿No? Se te fue el sonido. Ahí está, hermano. La edad de repente. Te decía, ¿cómo valoras esta ley? ¿Como un avance para los trabajadores o es un paso pequeño en el marco precisamente de todo el tema de los derechos que hemos platicado? Mira, esta es la parte más interesante para mí de la ley silla, porque entramos al aspecto de cómo se ha construido y cómo se ha desdoblado el derecho laboral en los últimos 30 años, donde ha habido una estructura neoliberal que permitió la subcontratación, permitió muchas violaciones de pagar utilidades, pagar todo, y esto obviamente entonces obedece a qué circunstancia, y esto es muy importante. A ver, eh, esto va a funcionar, la ley silla, el teletrabajo, el pago de las vacaciones dignas, el pago de si es que logramos las 40 horas, todo esto va a funcionar en la medida en la que el Estado asuma un papel fundamental que le da la Constitución en materia laboral. Porque durante los últimos 30 años el Estado fue omiso. O sea, con los anteriores gobiernos, con Calderón, con Fox, con Peña Nieto, con Salinas, con el Estado simplemente se hizo para al lado y jamás asumió su papel. ¿Qué papel tenía que hacer el Estado? A ver, estamos en una relación desigual. El patrón con todos sus recursos y con todo su dinero y el trabajador solito tratando de pelear por sus derechos. Pues no puede, ni tiene los recursos, ni tiene los abogados, ni tiene nada. Por eso se establece la importancia de que el Estado sea el que asuma el papel rector de la inspección del cumplimiento de las leyes laborales. En España, incluso, por ejemplo, si tú llegas a contratar ilegalmente a una persona, te puedes ir a la cárcel. Aquí no se ha logrado todavía implementar sanciones como la cárcel, pero sí hay sanciones económicas para la violación de derechos laborales. Entonces, pero ¿a quién le corresponde vigilarlos? Porque, a ver, seamos realistas, la sindicalización en México es mínima. Todavía permean y permanecen todos los sindicatos charros en el 95% de los sindicatos que existen. Y eso implica apenas, yo creo que el 10% de los trabajadores en México. Todos los demás no tienen un sindicato, no tienen quien los defenda. Está el trabajador solito. Entonces, ¿quién es el que puede realmente llevar y hacer valer que esto suceda? Pues es el Estado. ¿A partir de quién? A partir de la Secretaría de Trabajo a nivel federal y de la Secretaría del Trabajo a nivel estatal, que son quienes tienen que supervisar que los patrones cumplan. El trabajador, insisto, está débil, eso lo ha reconocido la Ley Federal del Trabajo toda la vida, es una condición desigual y le corresponde al Estado llevar esa función. Entonces, hoy lo que estamos viendo es que, y esa es la importancia, que el Estado empiece a asumir realmente su papel rector para que no se aplique la subcontratación ilegal en México, para que se ponga la ley silla, para que se cumplan todos los derechos. De otra manera, seguimos con la corriente que tuvimos los últimos, insisto, 30, 40 años, donde la ley era pues, la ley de la selva. Y por eso es que logramos tener 5 millones de trabajadores subcontratados en México, a donde se violan todos los derechos, porque el Estado se hizo de la vista gorda y pues creció y creció y creció la burbuja. Hoy todavía sigue la subcontratación viva y seguimos teniendo 5 millones de trabajadores a pesar de la prohibición. Entonces, ¿dónde está el Estado? El Estado tiene que asumir ese papel. Este es el primer aspecto para mí fundamental de, entonces sí, ok, reformemos, demos derechos, sí, pero obliguemos a que el Estado asuma su papel, porque de otra manera van a ser muchas de estas leyes letras muertas. Ese es el primer punto.
Y entonces también la pregunta de cómo se inserta esta reforma dentro de todas las reformas que hemos visto, incluyendo el aumento del salario mínimo, incluyendo que eso, ahí por ejemplo se nota cómo el papel asume, el Estado asume su papel rector e impone una política social salarial y no anda preguntando, se asume y se impone y llevamos ya 7 sexenios con un aumento que no lo habíamos experimentado en 40 años. Entonces, vemos estos cambios que dices, bueno, a ver, tuvimos la ley de subcontratación, tuvimos la ley de vacaciones dignas, la ley silla, tuvimos, ok, ¿esto cómo se aprecia dentro del entorno de cambios laborales? Bueno, yo sí creo que esto está adecuando de alguna manera ya a un modelo de trabajo que necesita ya superar las condiciones, pues digamos, que se impusieron en México, desde luego, pero la palabra que yo puedo decir eran medievales. O sea, en México, si se pudieran tener las condiciones de esclavitud, muchos patrones pondrían esclavitud. O sea, y entonces, ante la falta de sindicalización, ante la falta de organización, porque eso también fue parte del corporativismo estatal y de los sindicatos charros, fue propuesto y promovido por el Estado. Obviamente, esos sindicatos charros que conocemos de la CTM, la CROC, la CTC, pues todos eran soldados del PRI en su momento, así lo decían ellos. Entonces, toda esta estructura, pues generó que los derechos laborales pues, no crecieran y nunca crecieron. Entonces, hoy, pues esa propuesta del Estado que se están construyendo, y me parece que es atinado, que insisto, que se empiece a asumir ese papel, pero es nuestra propia condición de atraso, de organización sindical, de organización laboral, pero pues esto empieza a construir estructuras distintas y empieza realmente a plantear una situación que me parece que sí avanza, desde luego, en el derecho de los trabajadores en México con todo lo demás que hemos visto de desarrollo, sin duda alguna. Oye, Ricardo, este proceso de adaptación que se da, creo que hasta el 14 de diciembre, tú corrígeme, este, ¿lo ves positivo? ¿En un momento dado es simplemente darle tiempo a ciertas empresas o son procesos que se tienen que dar en un momento dado por todas las, como está estructurado en muchas ocasiones hasta los negocios, los establecimientos en nuestro país? Pues mira, ese es un buen debate porque también es un poco lo que se está planteando con el tema de las 40 horas. O sea, los patrones dicen no vamos a poder, que se haga de manera diferida, un año unos años otros y otros años otros. Y a ver, yo creo que este proceso que se tiene de 180 días, que en realidad es para que se inserte en los reglamentos interiores de trabajo, tiene dos momentos. Uno, ya está la ley. Si no tienes reglamento interior, en realidad tienes que ya aplicarlo. O sea, si tú no tienes reglamento interior, tú ya tienes que empezar a aplicar esto. Y ya te puede llegar una inspección para efecto de este tema. Es solamente, o sea, lo que dice el transitorio es 180 días contados a partir de la entrada en vigor para adecuar su normatividad interna, o sea, para que apliquen y modifiquen los contratos, pero no para que la apliquen, ya tienen que empezar a aplicar la ley. O sea, si no haces la adecuación, de todas maneras te va a aplicar la ley. O sea, los patrones no están ahorita, quien esté pensando en a ver cómo le vamos a hacer y tenemos hasta diciembre para ver cómo hacemos esto, no, ya te puede llegar una inspección. Ya aplica y pone una silla y un espacio para que se pueda empezar a aplicar lo que dice la reforma en la ley. Y tendrás, además, que establecer en este tiempo lineamientos para que se empiece de cómo lo vas a hacer. Pero si no lo haces, ya te empieza a aplicar. Entonces, a ver, esta gradualidad en realidad, pues fue un logro de los patrones al momento de negociar para poder implementar algo que se tiene que hacer. O sea, realmente es hacernos locos. Y es un poco lo que está pasando ahorita con la ley de las 40 horas, ¿eh? Si tú revisas muy bien la reforma de España, los mismos argumentos hace más de 10 años se plantearon en España. No se puede, se nos va a caer el mundo, tenemos que tener tiempo, tiene que ser gradual. Se aplicó y se acabó. Entonces, insisto, esto tiene que ver con la concepción que asuma el Estado. ¿Qué papel está asumiendo el Estado? Si ellos entienden que estas reformas son importantes y se tienen que aplicar, pues, ¿para qué las hacemos graduales? No es cierto, se tienen que aplicar. A ver,
El concepto es muy sencillo, Jesús. Si tú no tienes la capacidad de pagar los salarios, de pagar prestaciones, de dar los derechos que establece la Ley Federal del Trabajo, tú no estás haciendo negocio. Tú estás haciendo un fraude de explotación a los trabajadores y sacando ganancia a partir de eso. Así de sencillo. Si no tienes esa capacidad, tú no estás haciendo emprendedor ni eres un empresario. Eres un defraudador de la ley que quiere sacar negocio de pagar menos y de pagar y de no cumplir la ley. Pero eso no es ser emprendedor. Si quieres ser emprendedor en México, tienes que cumplir con los mínimos de la ley. Y eso incluye pagar salarios, pagar impuestos y cumplir con todas las normas. No tendremos por qué darte una gradualidad para ver si quieres cumplir la ley. Y eso es lo que yo insisto, es el papel que tiene que asumir el Estado. ¿Para qué no estamos siendo locos? Te tenemos que dar un mes, un año y con las 40 horas, uy, es un drama. No es cierto. Tenemos que aplicar criterios. Eso ya pasó. Somos de los países más atrasados en este tema. Y realmente, a ver, lo que pasa es que tenemos este atraso que tuvimos corporativo, cuando les digo que el Estado permitió e hizo y se aprovechó de tener sindicatos corporativos para que todo esto fuera sucediendo, es porque no firmábamos los convenios de la OIT, no firmábamos las cosas. O sea, teníamos un atraso y atraso y atraso de los trabajadores. Y este país no se mueve sin trabajadores. Este país no funciona sin trabajadores. Todos son fundamentales. Y si no somos capaces de comprender que eso es lo que mueve realmente este país, entonces no estamos entendiendo el modelo. No, no es la bolsa de valores, no son los inversionistas, no, no son los capitales, son los trabajadores que levantan todos los días a laborar, a echar a andar cada rincón que se mueve en este país y cada oficina y cada fábrica y cada banqueta que se limpia. Son los trabajadores. Entonces, dignidad y derechos de los trabajadores, perdón, ese es el criterio que tiene que asumir el Estado. A él le toca a la Secretaría dejar de andar haciendo payasadas, de darles estas mesas que están haciendo de discusión, pues son para el lucimiento. Yo he ido al Senado, ahí esas mesas, te sientes muy bonito. No, apliquen, ya tiene que haber una política y decir, esto se aplica. Como lo hicieron con el salario mínimo, no andaban ahí haciendo mesitas para ver si querían o no, se aplica. Es una política que viene de la Secretaría de Economía, de Hacienda, del Trabajo, y se aplica porque se necesita aplicar. Pues eso necesitamos con el derecho, no estar simulando, ¿no? Entonces, ojalá realmente el Estado asuma su papel y haga las inspecciones para que estas leyes se apliquen. Esto es lo que sigue. Si no, va a ser letra muerta todos estos avances que estamos teniendo. Mi querido Ricardo, de verdad yo siempre te agradezco muchísimo que nos permitas platicar contigo y aprender de ti, mi querido Ricardo Ladero. Como siempre, muchísimas gracias. Gracias, Jesús. Gracias a todos. Les mando un fuerte abrazo y tápense porque hace un chorro de frío en esta Ciudad de México.